Ok, buenas tardes, soy Israel Cisneros. A esta hora vamos a comenzar con una sesión de matemáticas recreativas, unos problemitas para pensar un poquito. Vamos a resolverlos ahorita de manera sencilla. Vamos a tratar de explicar cuál es el razonamiento para irlos resolviendo poco a poco. Voy a compartir la presentación. Bien. Vamos a este primer ejercicio. Dice, moviendo solo una copa, tienes que conseguir que las copas llenas y las vacías queden alternadas, de tal manera que quede una llena, y luego una vacía, luego otra llena, luego otra vacía, luego otra llena y luego otra vacía, moviendo solamente una copa. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo sin solamente tocar una copa, sin tocar las demás? Bueno, aquí la idea sería solamente tocamos esta copa y el contenido, el líquido que tenga esta copa lo vamos a vaciar en esta otra copa. Lo vamos a vaciar aquí de tal manera que esta copa va a quedar llena, y al momento de vaciarla, la copa donde originalmente estaba llena pues se va a vaciar, y esta copa y la regresamos a su lugar, al lugar donde estaba originalmente. Entonces esa copa va a quedar vacía. Entonces ya nos quedaría una copa llena, luego una vacía, luego una copa llena, luego una vacía, luego otra llena y otra vacía. Aquí el chiste era pues más que ver el orden, sino la característica física, que en realidad sería pasar el líquido hacia la otra copa en lugar de tratar de buscarle un espacio a esa copa que estaba llena por ahí. Muy bien. Vamos al problema número 2. Dice, ¿eres capaz de dividir la circunferencia de un reloj en 6 partes, de manera que cada parte, la suma de los números que se encuentran en ella, sea la misma? O sea, vamos a dividir el reloj, esa circunferencia del reloj, la vamos a dividir en 6 partes. Luego, la suma que esté dentro de cada parte, de cada una de las 6 partes, debe ser igual que las demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber pues cuánto tendría que ser esa suma. Pues para eso vamos a sumar los números del 1 al 12. Sumamos los números del 1 al 12, que serían lo mismo que multiplicar 13 por 6, o sea, 78. Entonces la suma de los números del 1 al 12 pues son 78. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir en 6 partes, o sea, en cada parte de los que pensamos dividirlos, en cada parte debe sumar 13. Cada una de las partes debe tener adentro la suma de los números que tengas ahí, tiene que dar 13.
Entonces, el chiste es que las divisiones que hagamos, la suma te dé 13, para que cada una tenga lo mismo. Una parte podría ser así, y eso son 13. Otra parte así, ahí también suman 13. La siguiente parte así, y también suman 13. Esta parte así, y también 9 y 4 también nos dan 13. Y la siguiente parte sería 8 y 5, que también da 13. Y 10 y 6, que también da 13. De tal manera que ya dividimos ese reloj en 6 partes, y dentro de cada una de esas 6 partes la suma es igual, y en este caso la suma es 13. Ok, tenemos aquí un juego de un par de figuras. La primera nos dice aquí: transforma la primera disposición de puntos en la segunda moviendo solo 3 puntos. Sí, te recomiendo que utilices 10 monedas que tengas en casa. Bueno, entonces el chiste es que tengo un triángulo con digamos, la base hacia arriba, un triángulo formado por 9 puntitos, y si te das cuenta está con la punta, digamos, hacia abajo y la base hacia arriba, y lo que queremos es que solamente moviendo 3 puntitos nos quede volteado, nos quede justo al revés, o sea que la base de 4 puntitos nos quede en la parte de abajo, y pues el vértice quede en la parte de arriba, uno de los vértices quede en la parte de arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente moviendo 3 puntitos. Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este puntito que está aquí, lo vamos a mover aquí. Ok, este puntito que está acá arriba lo vamos a mover aquí, de tal manera que ya tenemos nuestra base con 4 puntitos, y ya nada más faltaría, si te das cuenta, tienes 4 puntitos, luego 3 puntitos, luego 2 puntitos, y este de aquí, este otro puntito de aquí, lo voy a mover justo acá en medio. Ok, y entonces ya tenemos nuestro acomodo como lo queríamos, con la base en la parte de abajo y el vértice que está solito en la parte de arriba, solamente moviendo 3 puntitos. Dice el siguiente problema, el problema número 4, dice: haya todos los números del 0 al 9 operando solo con 4 cuatros. Siempre hay que utilizar todos, siempre hay que utilizarlos todos. Puedes utilizar las operaciones de suma, de multiplicación, de división y de resta. También puedes utilizar paréntesis. Por ejemplo, el 0 lo puedes formar con 4 más 4 menos 4 más 4. Eso sería 0. ¿Ok? Entonces nos pide formar los números del 0 al 9 solamente utilizando 4 y las demás operaciones. Como ya está el 0, pues ya no lo vamos a hacer. ¿Cómo podríamos formar el 0? ¿Cómo podríamos formar el 1? Haciéndolo con 4 cuatros, pues vamos a utilizar una división, ¿verdad?
puedo poner, para formar el 1, yo podría poner 4 más 4 sobre 4 más 4. Y eso es igual a 1. ¿Ok? Para formar el número 2, yo podría utilizar, por ejemplo, 4 por 4. Eso me da 16. Y eso dividirlo entre 4 más 4. Y eso es 8. Entonces sería 16 entre 8. ¿Ok? Son formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, pues un par de formas en que lo podemos hacer. Para formar, por ejemplo, el número 3, pues podemos poner 4 más 4 más 4, ¿ok? Entre 4. Y entonces 4 más 4 más 4 son 12, entre 4, pues 3. ¿Sale? Es el número 4. El número 5. El número 5 lo podríamos hacer, por ejemplo, 4 por 4. Ahí son 16. A ese 16 le sumo 4. Ahí ya son 20. Y a ese 20 lo divido entre 4 y me da 5. ¿Ok? Ya tengo el 5. Ahora, ¿cómo puedo hacer el 6? ¿Cómo puedo hacer el 6? ¿Cómo podemos hacer el 6? Sería 4 más 4. Ahí serían 8. Entre 4. Ahí serían 2 más 4. Esto es igual a 6. 4 más 4 son 8. Entre 4, 2 más 4, 6. Ahí tenemos ya también el 6. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer el 7? ¿Cómo podemos hacer el 7? ¿Cómo podemos hacer el 7? El 7. Vamos a hacer primero el 8, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer el 8? Pues el 8 sería 4 más 4 más 4 menos 4. Entonces ahí sería 4 más 4 más 4 menos 4. Ahí te queda el 8. ¿Cómo podemos formar entonces el 7? Pues al acomodo que tengo ahí, 4 más 4, ahí me dan 8. Y a ese 8 le tengo que restar 1. ¿Cómo le resto 1? Pues menos 4 entre 4. Y ahí está el
7. 4 más 4, 8, menos 1, nos da 7. Y el número 9, que sería el último, pues en lugar de restarle 1 al 8, pues le sumo 1 al 8. O sea, el 9 sería 4 más 4, más 4 entre 4. Y ahí tengo 4 y 4 son 8, y 4 entre 4 es 1, y si sumamos eso, pues ya me da el número 9, que es el último número que estábamos buscando por ahí. ¿Sale? De tal manera que ya vimos que los números desde el 0 hasta el 9 los podemos formar haciendo puras operaciones con el número 4, con 4 cuatros, de hecho. Bien, ahora uno de trenes. Dice el problema: cada hora sale un tren de la ciudad A a la ciudad B y otro de la ciudad B a la ciudad A. Todos los trenes tardan 5 horas en cubrir la distancia entre ambas ciudades. Tú eres un viajero que sube en uno de los trenes. ¿Cuántos trenes te cruzarán a lo largo del viaje? Pues uno podría pensar que si tu viaje dura 5 horas y cada hora va a salir un tren de la otra ciudad, pues entonces lógicamente te vas a topar con 5 trenes. Pero si pensamos un poquito más, te das cuenta de que al momento de que tú sales de la ciudad A a la ciudad B, entonces justo al momento de que sales, está llegando un tren. Está llegando un tren desde la ciudad B. Ese sería el primer tren con el que te cruzas. Y ese tren salió hace 5 horas. Salió hace 5 horas de la ciudad B. ¿Estamos de acuerdo? Luego, este tren tuvo que haber salido hace 5 horas. Luego, justo al momento de llegar al punto B, te topaste con el tren que iba saliendo. Y entonces ese último tren está saliendo justamente 5 horas después de que tú saliste. Entonces, si podemos ver, con el primer tren con el que te topas, salió 5 horas antes de que tú salieras. Y el último tren con el que te topas salió justamente 5 horas después de que tú salieras. Entonces, ¿con cuántos trenes te cruzas? Pues 5 trenes que salieron antes que tu tren, 5 trenes que salieron después que tu tren. Entonces dices, bueno, son 10, pues no, porque también falta el tren que salió justamente al mismo tiempo que tú, o sea, el tren que salió a la hora 0. Entonces, en total son 11 trenes. 5 trenes que salieron antes que tu tren, 5 trenes que salieron después que tu tren, y el tren que salió justo al mismo tiempo que tú. En total son 11 trenes con los que te vas a topar en ese viaje de 5 horas. Ok, una de cerillitos. Dice aquí, tenemos allí un acomodo, una matriz de cerillitos, una matriz de 3x3 formada con muchos cerillitos, y dice: quita 8 cerillitos de tal forma que solo queden 2 cuadrados. No necesitan ser del mismo tamaño, pueden ser de diferente tamaño. Tenemos que quitar 8 cerillos de tal manera que queden exactamente
8 cuadrados. Pues la forma más sencilla de hacerlo sería quitar todos estos cerillitos de aquí, esos 8 cerillitos, de tal manera que te va a quedar el cuadro grandote y te va a quedar el cuadro pequeño en el centro. Tienes tus dos cuadros quitando 8 cerillitos, ¿sabes? Luego te pregunta, quita 8 cerillas de forma que dos cuadrados iguales y uno más pequeño. Que quites 8 cerillas y que te queden dos cuadrados iguales y uno más pequeño. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Para que nos queden exactamente dos cuadrados iguales y un cuadradito más pequeño. Bueno, tenemos que dejar pendiente de contestar. Dice, quita 4 cerillas de forma que queden 5 cuadrados iguales. 5 cuadrados. Ok, quita 4 cerillas y que te queden 5 cuadrados. Las cerillas que tenemos que quitar para que nos queden 5 cuadrados sería esta cerilla, esta cerilla, esta cerilla y esta cerilla, y los 5 cuadrados sería este y ese cuadrado. Entonces sería de esa forma. Bien. Vamos, por ejemplo, en esta figura. ¿Cuánto vale X en la siguiente figura? Esa figura es un cuadrado. Sé que es un cuadrado porque aquí tiene estos símbolos de aquí, significa que los dos lados miden lo mismo. Entonces es un cuadrado. De ese cuadrado, ¿cómo puedo saber cuánto mide el lado de ese cuadrado? Nada más tengo un cuadrado ahí que mide 81 centímetros cuadrados de área, y tengo un rectángulo que tiene 18 centímetros cuadrados de área. Entonces, ¿cuánto vale el lado del cuadrado grande? Sé que el lado del cuadrado pequeño pues mide 9 centímetros, o sea, de aquí a aquí mide 9 centímetros, y de aquí a aquí también mide 9 centímetros. Entonces, para que este mida 18 centímetros, este tiene que medir 2 centímetros, ¿sale? Entonces, el lado, y como es un cuadrado, pues entonces de aquí hasta acá mide 11, entonces de aquí hasta acá también va a medir 11. Entonces, X es igual a 11 centímetros. Sencillo. Ya casi terminamos el día de hoy. Te pregunta, en la siguiente figura los segmentos AY y BX son perpendiculares a los segmentos BC y AC, respectivamente. Si el ángulo ABC mide 50 grados, o sea, el ángulo ABC mide 50 grados, o sea, todo esto mide 50 grados, y el ángulo BAC mide 60 grados, o sea, todo esto mide 60 grados. ¿Cuánto mide el ángulo BTY? O sea, ¿cuánto mide este angulito de aquí? Bueno, primero por las propiedades de los triángulos, yo sé que este ángulo de aquí va a valer 180 menos 50 que vale este ángulo, menos 60 que vale este otro ángulo. ¿Ok? Entonces va a ser 180 menos 110, entonces el ángulo C vale 70.
el ángulo C vale 70 grados. Luego, según las propiedades de los cuadriláteros, la suma de los ángulos de cualquier cuadrilátero debe ser 360. Y tengo dos ángulos de 90, entonces lo que tengo que hacer darían 180 y el otro ángulo de 70. Entonces nada más este ángulo debe valer 110. Y como este es un ángulo llano, toda esta figura es un ángulo llano, pues el ángulo de aquí debería valer 70 grados. Y esa es la respuesta. Muy bien, pues por el día de hoy ya terminamos. Y creo que ya esta es la última de este ciclo. Entonces, por ahí nos vemos después. Espero que les resulte interesante estos problemillas por ahí.